Un domingo más en la presencia del Señor. Vamos a esperar, como siempre, un par de minutos para que más personas se vayan conectando. Aleluya. Damos gracias al Señor por su presencia, por su paciencia, por su infinito amor. Porque nos tiene con vida y con salud en este momento, ¿verdad? Dios es bueno, hermanos. Es domingo 16 de mayo ya. Y estamos una vez más aquí para traer un mensaje de esperanza, traer una reflexión acerca de la palabra del Señor. Y como ven, bueno, ya hemos salido del tramo más amargo ahí del contagio con la corona. Les comentaba la semana pasada que había dado positivo al test de corona, estaba medio enfermo y demás, pero bueno, a Dios gracias, ya pasamos inclusive la etapa de contagio, así que ya no estamos fuera de, o sea que ya no con el contagio de otras personas y demás, y el Señor en su misericordia, bueno, pues nos ha hecho bien, nos mantiene aquí con salud y con buen ánimo, ¿verdad? Aunque hay mucho que hacer, por supuesto, pero estamos con gozo en la presencia del Señor. Quiero darles la bienvenida a todos, ya para ir entrando en el tema de hoy. Recordarles nada más que, bueno, necesitamos su apoyo tanto en YouTube como aquí en Facebook, así que recuerde darle like al mensaje, compartirlo, denle like también en YouTube para que más personas puedan conocer este canal y recibir la palabra del Señor. Aquí en Facebook también tiene la oportunidad de compartirlo también si es algo que le interesa, y que por supuesto esperamos que así sea, para que las personas que lo conocen a usted, que están conectados con usted a través del Facebook, también puedan recibir esta palabra del Señor. Hoy es domingo 16 de mayo y estamos recordando una fecha muy importante en el cristianismo, y ya vamos a hablar de eso. Antes de eso quiero, bueno, felicitar, hay 3 hermanos que yo sepa que durante esta semana han cumplido años. Está el hermano Eduardo Martínez ahí en Rinkeby, que el Señor lo bendiga y lo llene de salud y lo prospere en todo ahí también. Y los hermanos Manuel también hace poco estuvo de cumpleaños, y ayer estaban celebrando a Jesús también ahí acá en Uplajeje, así que felicidades a todos ellos. Que el Señor los acompañe, de verdad que los llene en su amor y misericordia, que los bendiga sobremanera, ¿verdad? Estamos muy contentos por ellos y por la gracia del Señor han cumplido un año más en su presencia. Vamos a estar entrando ya, vamos a orar en un par de minutos y entrar ya en el mensaje de hoy rapidito, hacia forma de introducción. Les recuerdo que hemos estado hablando de varios milagros de Jesucristo, que nos han hablado de quién es Él y de cómo es Él. Hablábamos de cuando Jesús sanó a un hombre de la mano seca, y veíamos cómo fue movido por la compasión, ¿verdad? Como en tantas otras ocasiones, Jesucristo había sido movido por la compasión que sentía más que
¿Se acuerdan que en contraste los demás hombres en aquella sinagoga estaban buscando un motivo para acusar a Jesucristo, ¿verdad? Para señalarlo y tener una buena excusa para apedrearlo? En cambio, Jesucristo, movido por la compasión, por la misericordia que sentía por nosotros los seres humanos, y en ese caso específico por este hombre de las manos secas, pues lo sanó a pesar de que era un día sábado, demostrando que Él es el Señor del día sábado también, y que es un Señor compasivo, ¿verdad? También veíamos después cómo sanaba a un paralítico, perdonando sus pecados, y esto habla de su divinidad, ¿verdad? De su poder para perdonar el pecado de la humanidad. Después veíamos cómo Jesucristo calmaba la tempestad, y veíamos cómo esto nos habla de que Jesucristo está por encima del mundo natural, ¿verdad? Estaba por encima de todo lo conocido. Después veíamos de las fuerzas de la naturaleza y demás, y la pregunta que quedaba en la mente de los discípulos era: ¿quién es este, verdad? Que aún el viento y el mar le obedecen. Realmente toda la creación le obedece a Jesucristo, ¿verdad? Dice que la Biblia que Dios llama a las estrellas aún por su nombre, y ellas le obedecen. Y entonces vemos que este es el creador del universo, el creador de todas las fuerzas naturales y demás. Veíamos la semana pasada en las bodas de Canaán, ¿verdad? A un Jesucristo revelando acerca de Él, del pacto que Él traía, veíamos cómo ese vino nuevo en cierto sentido lo simboliza, lo representa a Él, que Él es el vino nuevo, ¿verdad? Que vino a traernos un mejor pacto, vino a traernos un mejor sacerdocio, vino a traernos un profeta mayor que Moisés y que todos los demás del Antiguo Testamento. Él está por encima de los ángeles. Todo esto lo veíamos la semana pasada, y cómo Él es ese buen vino que Dios había reservado para el final, ¿verdad? En comparación con lo demás, con lo anterior, aunque todo eso tuvo su gloria y tuvo su lugar y su espacio, lo bueno Dios lo reservó para el final. Envió a su Hijo Jesucristo, que está por encima de todo lo demás, de todo lo anterior, porque todo lo anterior era solamente sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Los sacrificios en el templo, todo aquello había sido simplemente una sombra de lo que Jesucristo venía a ser, de la realidad de Cristo Jesús, que es ese vino mejor que Dios reservó para el final, ¿verdad? Y en esta semana aquí en Suecia tuvimos un día de feriado, fue el día jueves, y mucha gente en la sociedad nuestra ni siquiera sabe realmente de qué se trata, pero tiene que ver con la herencia cristiana de este país y con la fecha que celebrábamos en ese día. Pero vamos a orar antes de entrar ya en este punto, porque precisamente de eso es de lo que los quiero hablar, de lo que celebrábamos el día jueves que pasó, y que por esa razón es que aquí en Suecia fue feriado ese día. Pero vamos a orar y vamos a poner este momento en las manos del Señor, y que el Señor me acompañe, sobre todo en el tema de la garganta, que me va a hacer falta, ¿verdad? Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Rey, porque tú has sido bueno desde el principio. Porque desde el principio, mi Dios amado, fuiste movido a compasión, mi Dios amado, y pudiendo no nos dejaste, no nos abandonaste, mi Dios, a nuestra propia suerte, sino de que te vestiste de hombre y viniste por nosotros, Señor, para rescatarnos, para salvarnos, para darnos una esperanza viva, mi Dios amado, para que en este momento podamos servirte, mi Dios, y que podamos conocerte personalmente, que podamos entrar a tu presencia a través de ese camino vivo que tú abriste, mi Dios del cielo, y que está abierto todavía, mi Dios amado, para todo aquel que se quiera acoger a ti. Gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho por nosotros, por tu paciencia, por tu amor, por tu benignidad. Gracias, mi Rey, porque tú estás en medio de nosotros. Y aunque no nos estamos congregando físicamente, mi Dios amado, por las razones obvias, mi Dios del cielo, tú estás aún así en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque nunca nos ha faltado tu provisión,
Nunca nos ha faltado tu presencia, nunca nos ha faltado, mi Dios amado, a una sola de tus promesas, mi Rey. Padre, en el nombre de Jesús, bendice el resto de estas palabras que vamos a compartir, que tú has puesto en mi corazón, y que en este día estas palabras, mi Dios amado, puedan ser selladas en el corazón de mis hermanos, mi Dios del cielo, para que den fruto, para que vengan a su memoria, mi Dios amado, siempre que lo necesiten, mi Rey. Que podamos, mi Dios amado, recordar estas palabras y que estas palabras den fruto en nuestro corazón, mi Dios, que transformen nuestra vida, que podamos dar fruto de verdadero arrepentimiento y de que busquemos tu rostro, mi Dios amado, como tú te lo mereces, Señor. Empezando por mí, Padre Celestial, y todos los que vean estas palabras y todos los que escuchen estas palabras, mi Dios de la gloria, que en el nombre de Cristo Jesús seamos movidos por tu Espíritu Santo a entregarnos por completo a ti, a vivir para ti, mi Dios del cielo, a la víspera, mi Dios amado, de tu pronto regreso, mi Rey, por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu presencia en medio de nosotros, y edifica tu cuerpo, mi Dios amado, conforme a tus palabras, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hay una porción que quería leer con ustedes en Hechos capítulo 1, y que algunos de estos versículos ya los leímos hace unas semanas atrás, después de justamente que celebrásemos la resurrección de Jesucristo. Pero quiero compartir algunos versículos más y sobre todo un pensamiento que Dios puso en mi corazón, en mi mente, y que nosotros tenemos que tenerlo como tiene que ser de ánimo para nosotros, tiene que llenarnos a nosotros de valor y de ese sentido de entrega total a Jesucristo que es tan importante en la vida cristiana. Vamos a leer en Hechos capítulo 1, desde el versículo 1 y hasta el 11. Y en la Biblia dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ya les decía que hace varias semanas atrás estuvimos hablando de algunos de estos versículos, y la pregunta que yo les hacía era, o hacíamos más que nada hincapié en la pregunta que hacían estos ángeles a los discípulos: de que estáis mirando al cielo, ¿verdad? Y hablábamos precisamente de que por qué debemos mirar al cielo. Pero note lo siguiente, quiero hacer hincapié en otro aspecto de esta palabra, de estos versículos que acabamos de leer, aunque ahora leímos más que la vez anterior, comenzamos antes. Y una de las cosas en las que quiero comenzar a decirles es acerca de estos 40 días que fueron tan importantes
a los discípulos. Note usted lo siguiente, que la Biblia lo que nos dice es que los discípulos, después de que Jesucristo murió en la cruz, ellos estuvieron perturbados por esos 3 días que hasta la resurrección de Jesucristo. Esos 3 días para ellos fueron muy dolorosos. De hecho, antes de que Jesucristo muriera, cuando ya Jesucristo empezó a hablar acerca de cómo él iba a padecer en las manos de los gentiles, que iba a ser entregado, que iba a tener que morir, les comenzó a hablar de que ellos mismos se iban a avergonzar y demás. Y cada vez que Jesucristo hablaba de eso, ellos quedaban perturbados. Estos eran gente que habían puesto su esperanza en este rabino, pero no entendían, y este es el problema, que no entendían el plan de Jesucristo. En este caso, los discípulos, inclusive tenemos la acción de Pedro, ¿verdad? Que cuando Jesucristo habla en cierta ocasión acerca de sus padecimientos, que todavía no estaba viviendo, sino que iba a vivir en esos últimos días de su vida, Pedro se le acerca y le dice, no permitas que esto te acontezca, ten compasión de ti mismo. Y a esto vienen las palabras tan duras que suenan en nuestros oídos, suenan súper duras, que Jesucristo le dice a Pedro, y le dice, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? No le dice apártate de mí, le dice, lo llama Satanás, porque en este caso Pedro, sin darse cuenta, está siendo de contrario a Jesucristo, porque Jesucristo le acaba de hablar de cómo él tiene que padecer, de cómo las escrituras se tienen que cumplir en sus padecimientos. Las escrituras en el Antiguo Testamento hablaba de cómo el Mesías iba a padecer, se le iba a quitar la vida. Ahí en el libro de Isaías nos habla de que se le tenía que quitar la vida, ¿verdad? Y entonces Pedro estaba siendo contrario, ¿verdad? Estaba tratando de impedir que eso aconteciera. Estaba diciendo a Jesucristo que tenía que tener compasión de sí mismo, no permita que esto suceda. Y entonces se ganó estas palabras tan fuertes de Jesucristo, que le dijo, lo llamó Satanás, porque estaba estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Y de hecho la palabra Satanás significa precisamente esto, el contrario, ¿verdad? El que está en contra de, o el enemigo, ¿verdad? Entonces, pero Jesucristo los está preparando para lo que viene, para lo que acontece, o lo que va a acontecer. Les está hablando de esto, y estos son gentes que han puesto su esperanza en este rabino. Ellos no han entendido el plan de Dios, pero ellos han puesto su esperanza. Yo quiero que usted sepa de que ser rabino o llegar... de hecho, ellos eran discípulos de Jesucristo, que era llamado rabino, ¿verdad? Era llamado maestro. Y usted necesita entender de dónde viene esta gente. Esta gente son gente un tanto despreciada. Viene de las capas más pobres de la ciudad, o de sus ciudades, o de la sociedad de Israel en general. Pescadores que siempre se han caracterizado por ser gente de poca letra, de pocos estudios, en aquella época principalmente. Eran gente pobre, ¿verdad? Que vivían de lo que podían producir. También teníamos gente que quizás tenía más dinero, como aquel que era recaudador de impuestos, que se hacían, robaban y terminaban haciéndose de mucho dinero, pero que era por lo que hacía precisamente era despreciado por el pueblo judío, ¿verdad? Porque eran judíos que estaban apoyando a las fuerzas romanas, o de alguna forma trabajaban para las fuerzas romanas. Entonces eran despreciados por los judíos, por la sociedad judía. Entonces esta era la gente, Judas, el que terminó ahorcándose, que era una especie de terrorista medio convertido digo, para ponerlo de una forma decente, pero venía precisamente de un trasfondo medio guerrillero, por así decirlo. Entonces esta es la gente de la que Jesucristo se rodea, esta es la gente que ellos llaman. Y usted necesita entender de que cuando un rabino se acerca, por ejemplo, a Pedro, a Juan, que estaban, la Biblia habla de que ellos estaban remendando sus redes cuando Jesucristo se acerca a ellos y les dice, vengan, los voy a hacer pescadores de hombres. Lo que les está haciendo es que los está invitando a subir de estatus, ¿verdad?
porque después de cursar estos años de estudio a los pies de un rabino, ellos iban a convertirse también en rabinos, ellos iban a llegar a ser gente importante en la sociedad. Y entonces, de repente, cuando ellos están en medio de esto, ya llevan años caminando con Jesucristo, Jesucristo empieza a hablarles y empieza a mencionarles por primera vez de que Él va a morir en una cruz, de que va a ser entregado en manos de los gentiles, de que tiene que padecer. Y entonces ellos ven como que la posibilidad que ellos habían recibido de subir, de mejorar, de cambiar de vida, ¿verdad? De dejar de ser menospreciados, de dejar de estar en los estatus más bajos de la sociedad, y subir, ¿verdad? Ascender en la vida, llegar a ser alguien importante en la vida, se les escapa de las manos porque su maestro va a ser quitado de en medio de ellos, ¿verdad? Esto es lo que ellos están viendo. Ellos están en la carne, no han recibido al Espíritu Santo, todavía no ha llegado el Espíritu Santo. Tenemos que ponernos en los pies de ellos, tenemos que caminar en las sandalias de ellos, por así decirlo. Y lo que ellos escuchan cuando Jesucristo habla de esto es de que su oportunidad, la oportunidad de sus vidas de llegar a ser alguien importante se les está escapando de las manos, como que esto no se va a cumplir, y aquella promesa de cambio de vida, de ser pescadores de hombres, de ser gente importante en la sociedad, pues es como que se les está escapando, se les está yendo. Pero entonces recuerden que no tenían el Espíritu Santo, no tenían la revelación completa del plan de Jesucristo, y por eso ellos se desesperaban, por eso ellos perdieron la calma, al hecho de que en Juan capítulo 14 Jesucristo les tiene que decir: no pierdan la paz, yo les voy a dejar mi paz, no pierdan, si ustedes creen en Dios, crean también en mí, confíen, en otras palabras, en lo que yo les estoy diciendo. Yo les voy a dejar mi paz, yo voy a ir a mi Padre y les voy a preparar morada y demás, así que no pierdan la paz. En otras palabras, ellos habían perdido la paz, ellos habían perdido esa tranquilidad que ellos tenían hasta este momento, cuando Jesucristo hablaba de su sacrificio, de su muerte. Al no tener ellos toda la revelación, lo que sucede es que entonces ellos se desesperan, pierden la paz, pierden la paciencia, y Jesucristo los tiene que calmar, ¿verdad? Jesucristo les tiene que decir: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las voy a dar como el mundo la da, pero yo les voy a dar mi paz. Así que no se turbe vuestro corazón, no pierdan el norte aquí, no pierdan la paciencia, no se desesperen, ¿verdad? Es lo que Jesucristo les está diciendo en Juan capítulo 14. Entonces, lo que tenemos es precisamente a estos discípulos que después de la muerte en la cruz de Jesucristo, ellos quedan devastados, porque ellos todavía hasta aquí no entendían lo que estaba pasando. Ellos todavía hasta este momento no percibían cuál era el plan de Dios, no entendían aquello de la resurrección. De hecho, ellos fueron incrédulos cuando después de que Jesucristo murió, ellos quedaron obviamente devastados. Jesucristo entonces se levanta al tercer día después de la crucifixión, y ellos comienzan a despertar, comienzan a darse cuenta, uno por uno empiezan a tener encuentros con el Señor. Y por 40 días, ¿verdad? No voy a entrar en los detalles de Tomás y de todo cómo fue cada uno de ellos, pero ellos van teniendo encuentros con Jesucristo. Jesucristo se va presentando con ellos, y durante estos 40 días Jesucristo está hablando con ellos, se les está presentando. Dice Pablo que en cierta ocasión se presenta a más de 500 personas a la vez, y que se presenta a todos sus discípulos, ¿verdad? A todos los que estaban, por supuesto, aún siguiéndolo. Y sucede algo interesante, que por estos 40 días Jesucristo les está hablando del reino de los cielos. Jesucristo está hablándole, enseñándole acerca del reino de los cielos, y que está hablándoles acerca de lo que va a acontecer, etc. Está enseñando una vez más acerca del reino de los cielos. De hecho, toda su enseñanza
o la mayor parte de su enseñanza tenía que ver con el reino de los cielos. Si hay una frase que resume el mensaje de Jesucristo durante su ministerio, es este: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era el mensaje de Juan el Bautista, este era el mensaje de Jesucristo también, ¿verdad? Y las cosas que enseñaban giraban en su enorme mayoría acerca del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, esto también giró. Estos 40 días que él estuvo después de su resurrección apareciéndose a los discípulos, también les estuvo hablando acerca del reino de los cielos. Esto está en versículo 3, dice que le estaba hablándoles acerca del reino de Dios, que es otro nombre para el reino de los cielos. Y estando juntos, entonces, él les dio mandamiento de predicar, sopló sobre ellos. Esto lo vemos en Mateo. Dice de que él les dice lo que conocemos como la gran comisión, ¿verdad? Jesucristo les dice que toda autoridad y toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y predicad a toda criatura, etc. Pero dice también la Biblia que Jesucristo sopla sobre ellos, y aquí viene la promesa del Espíritu Santo. Les dice que recibiréis poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo, y que serán testigos. Este es el propósito principal, no el único, pero quizás el principal, es de que recibiríamos poder para ser testigos de Jesucristo, ¿verdad? Para ser testigos de la resurrección de Jesucristo, del reino de los cielos, de las promesas de Dios, del Evangelio, en otras palabras, a toda criatura. Tendríamos que predicarle a toda criatura. Y en esto entonces, en los versículos que vemos cómo entonces Jesucristo es tomado arriba y llevado arriba después de estos 40 días. 40 días es un número muy simbólico en la Biblia. Tiene que ver mucho con la prueba, ¿verdad? Con la prueba. Ahí tenemos a Israel 40 años en el desierto. Tenemos a Nínive, que se le dijo que en 40 días sería destruida. Tenemos a Cristo ayunando 40 días, Moisés ayunando 40 días. Es un número bien simbólico en la Biblia, pero en estos 40 días de los que estamos hablando, Jesucristo se está presentando a sus discípulos, predicándoles acerca del reino del cielo, del reino de Dios. Y en eso entonces Jesucristo es llevado arriba. Esto es precisamente lo que estábamos celebrando este jueves que pasó, que aquí en Suecia es feriado. No sé si en algún otro país lo sea, pero aquí en Suecia es un día feriado gracias a esa raíz cristiana que tiene esta sociedad, ¿verdad? Y es uno de esos rezagos que quedan todavía del cristianismo en esta nación, y que celebraban las fiestas o las fechas importantes del cristianismo. Este jueves entonces fue feriado, y la mayoría del mundo hoy en día no lo sabe, pero es que estábamos celebrando precisamente, o estábamos conmemorando que la ascensión de Jesucristo al cielo, cuando Él fue tomado por esa nube y fue llevado arriba al cielo, y nos deja la gran comisión, ¿verdad? La gran encomienda de predicar el Evangelio. Pero hay algo interesante que es en lo que yo quiero hacer hincapié en este momento, porque estos discípulos, después de que vieron a Jesucristo resucitado, necesitamos entender una cosa con respecto a ellos. Y quiero hablar obviamente también de lo que está haciendo Jesucristo, de lo que esto implica, ¿verdad? La ascensión de Jesucristo. Pero hay algo interesante que quiero que entendamos acerca de sus discípulos también. Y es de que aún en este momento su corazón se había reconfortado en el hecho de que ahora sabían que su maestro había resucitado. Pero aún en este momento ellos no tenían toda la revelación, ellos no entendían todo lo que estaba aconteciendo, todo lo que esto implicaba, todo lo que esto significaba, porque eso vino a ellos cuando recibieron el Espíritu Santo. Dice la Biblia que en este tiempo, hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos no habían entendido toda la cabalidad. Pero es que una de las razones por las que vino el Espíritu Santo sobre ellos era precisamente para recordarles las Escrituras,
para recordarles las palabras de Jesucristo y las cosas que Jesucristo les había enseñado. De ahí que vemos que en cuanto reciben el Espíritu Santo, Pedro comienza a predicar, se levanta a predicar, ¿verdad? A raíz de las acusaciones que les hicieron, porque cuando los escucharon hablando en lengua, dice que fue un estruendo tal que toda Jerusalén se dio cuenta y fueron a ver lo que estaba pasando, y cuando los vieron hablando en lengua, los dieron por borrachos. Y entonces Pedro se levanta y le dice, es muy temprano, eran como las 9 de la mañana, si no recuerdo mal, es muy temprano para estar tomando, ellos no están borrachos, sino que, y aquí comienza la prédica de Pedro, él les dice, este es el cumplimiento de la promesa. Y aquí vemos de hecho desde el segundo número 1, como el Espíritu Santo al descender sobre ellos empieza a cumplir exactamente lo que Jesucristo había dicho que iba a hacer. El Espíritu Santo desciende sobre ellos y comienza a recordarles las Escrituras. Comienza a recordarles las enseñanzas de Jesucristo. Y Pedro se levanta y dice, este es el cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Acuérdense que el Antiguo Testamento dice que el Señor derramaría su Espíritu sobre toda carne, y que los niños tendrían sueños, y que hablaríamos en lenguas, y que venía este poder del que hablaban los profetas. Es esto que se está cumpliendo delante de vuestros propios ojos, ¿verdad? Entonces vemos cómo desde el primer momento el Espíritu Santo empieza a cumplir su labor en los discípulos y los capacita precisamente para que ellos sean estos testigos de la resurrección de Jesucristo, del ministerio de Jesucristo y de las palabras de Jesucristo, en otras palabras del Evangelio, de las buenas noticias de salvación que Jesucristo había venido a entregar. A todo esto es cuando recibe el Espíritu Santo, que los capacita precisamente para vivir en ese poder, para vivir en el cumplimiento de la promesa, para vivir precisamente en este poder, que no solamente es poder para predicar, ese es uno de los objetivos principales del poder del Espíritu Santo en nosotros, pero en el poder también para ser transformados, para ser cambiados y para entender las Escrituras. Recuérdese que las Escrituras son escrituras espirituales y tienen que ser entendidas por el Espíritu, tienen que ser entendidas de modo espiritual. Por eso para el mundo que no tiene el Espíritu son locura, pero cuando usted recibe el Espíritu Santo, cobran vida, ¿verdad? Y dejan de ser locura, sino que se convierten en vida, en agua viva, ¿verdad? Se convierten en este poder para ser transformados, para ser limpios. Todo eso es obra del Espíritu Santo. Y todo eso se logra única y exclusivamente después de la ascensión de Jesucristo, varios días después de la ascensión de Jesucristo. De hecho, es parte de la promesa de Dios, ¿verdad? Es parte de la promesa de Dios. Jesucristo dijo, y voy a tomarme ahora unos minutos, voy a tratar de no extenderme mucho, pero voy a tomarme unos minutos para hablar acerca de precisamente lo que implica esa ascensión de Jesucristo. Porque antes, según vemos en Juan capítulo 14, nosotros no podíamos recibir el Espíritu Santo hasta después de la ascensión de Jesucristo. De hecho, por eso es que Jesucristo nos dice en Juan capítulo 14 que nos conviene que Él se vaya, ¿verdad? Cuando Jesucristo, y de hecho, mire, Juan capítulo 14 es un capítulo central en la Biblia, es para mí una de las joyas de la escritura bíblica. De hecho, toda la Biblia es una joya, de verdad. Pero ese capítulo de Juan 14 es súper importante porque tiene grandes implicaciones acerca del Espíritu Santo, acerca de la relación con nosotros y demás, acerca de la persona de Jesucristo. Y Jesucristo lo que les dice, entre otras cosas, obviamente, a sus discípulos es de que a nosotros nos convenía que Él fuera quitado, que Él subiera al cielo, de que Él, hablando de que Él iba al Padre, y nos habla de esto como que nos conviene. Y la razón por la que nos convenía que Él fuese llevado al cielo, de que Él ascendiese al cielo,
era precisamente porque si no, Él no iba a enviar al Espíritu Santo. Pero si Él subía, si Él ascendía al cielo, Él desde el cielo iba a hacer varias cosas que nos convienen todas, ¿verdad? Yo pienso mencionar algunas de ellas, pero principalmente el Espíritu Santo iba a descender sobre nosotros para capacitarnos a nosotros para vivir conforme a Jesucristo, para predicar y testificar acerca de Jesucristo y para llenarnos de esa paz de la que Él estaba hablando unos versículos antes, de la que nosotros necesitábamos no perder esa paz de la que Él estaba hablando, ¿verdad? Esa paz que da la fe en Cristo Jesús y en su persona, en su obra en la cruz. Todo esto viene a raíz de la ascensión. Todo esto viene a raíz, mire, yo le quiero leer Juan 14, 26, dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y lo vemos tan claro en el ejemplo, como les decía, de Pedro cuando se levanta a predicar. Y este es un hombre que es tomado del vulgo. De hecho, cuando es traído ante el Sanedrín, ¿verdad? Estos ancianos de Israel tan importantes, ¿verdad? Eran los líderes religiosos y políticos en este momento dentro de Israel, dentro de la sociedad judía en este momento. Y cuando los interrogan la primera vez, una de las cosas es que ellos quedan sorprendidos porque Juan y Pedro, que eran los que estaban siendo interrogados, ellos dicen: estos son gente del vulgo, ¿cómo pueden estar citando las escrituras de esta manera? Y es por la obra del Espíritu Santo. Pero esto no hubiese sido posible a no ser que Jesucristo hubiese ascendido a los cielos. Así es que vemos que nos convenía, tal y como Jesucristo lo decía, que Él fuese llevado a los cielos, porque entonces desde los cielos el Padre enviaría al Espíritu Santo, al Consolador, al que nos llenaría de paz y de poder para predicar y para vivir conforme a Jesucristo. El poder para vivir conforme a Cristo. En Gálatas capítulo 5 tenemos lo que se llama, y es ampliamente conocido en las iglesias protestantes, lo que se llama el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? En contraposición a las obras de la carne. Pero el fruto del Espíritu Santo, de tener, de poseer, de estar llenos del Espíritu Santo, y ustedes lo deben saber si han leído la Biblia, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Todos estos son 9 puntos en específico. Todos estos vienen a raíz de la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Y la llenura del Espíritu Santo en nosotros viene a raíz de la ascensión de Cristo Jesús. Así que mire qué papel tan importante tiene esto, porque es recién cuando Jesucristo es tomado al cielo que días después Él envía al Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia habla de que Él ascendió a los cielos y dio dones a los hombres. Y ese don principal del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra salvación, las arras de nuestra herencia, ¿verdad? Y que son solamente el adelanto. Y escúcheme, si este es el adelanto, quiero hacerles una pregunta: si este es el adelanto, ¿qué tendrá preparado para nosotros Dios más adelante, verdad? Si el Espíritu Santo, si la llenura, si la comunión con el Espíritu Santo es solamente un adelanto, nada más, imagínese lo que viene todavía por delante. Imagínese lo que tenemos por delante. Qué gran cosa no será lo que viene por delante. Así que quiero animarlos, porque si esto es solamente el comienzo, quiero decirles que lo que viene debe ser muchísimo mejor. Ya nos decía Pablo en Romanos que lo que viene a continuación, ¿verdad? Lo que nos espera en el reino de nuestro Padre, sinceramente no haya que compararlo en esta vida, ¿verdad? No hay cosa que nosotros podamos comparar en esta vida a lo que Dios tiene preparado para nosotros más adelante. Así que, con mucha más razón, muchachos, vivamos de forma tal de que alcancemos la promesa. Vivamos de forma tal de que alcancemos, creamos en Jesucristo para que alcancemos esa promesa, ¿verdad? De ser llevados con Él, de ser tenidos por dignos cuando Él venga por su iglesia.
Pero además de eso, y es que a esto es a lo que viene precisamente, Jesucristo ascendió, dice, para hacer preparativos para su regreso. Jesucristo ascendió prometiendo que regresaría. De hecho, los ángeles que se presentaron ahí delante de sus... en este momento que leíamos en Hechos capítulo 1, se pararon, dice que entre los discípulos, ahí detrás de los discípulos, y les preguntaron, ¿por qué estás mirando al cielo? Y ellos hablaron, repitieron la promesa de Jesucristo de regresar por los suyos, ¿verdad? De Jesucristo no simplemente se iba, sino que nos dejó con la promesa de que iba a regresar para tomarnos hacia Él, para llevarnos hacia Él, ¿verdad? Entonces, de hecho, a esto es a lo que viene. Sus discípulos todavía, recuerden que cuando Jesucristo asciende, todavía no han recibido el Espíritu Santo, no han entendido el plan y hacen una pregunta bien reveladora. Si ellos todavía estaban pensando en el reino de Israel como el reino de Dios, ¿verdad? O sea, no dándose cuenta de que el reino de Dios es algo superior, es mucho más, ¿no? Es enormemente superior al reino de Israel. Está muy por encima de todo lo que nosotros somos capaces de imaginarnos. Pero sus discípulos, siendo judíos al fin, todavía identificaban a Israel como el reino de Dios. Y a eso viene la pregunta de ellos: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y la respuesta tan famosa de Jesucristo de que a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones. Lo que ustedes necesitan saber, en otras palabras, es esto: ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo para que sean testigos, ¿verdad? Estoy parafraseando la frase, pero usted puede leerla específicamente, así, palabra por palabra. Pero Jesucristo lo que les está diciendo es que olvídense del reino de Israel. No estamos hablando del reino de Israel. Israel va a ser restaurada en otro momento, pero no estamos hablando de eso. Ustedes lo que necesitan saber es acerca del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en ustedes. Y obviamente nos dejó la promesa también de que iba a regresar por nosotros, de que iba a volver para llevarnos con Él, ¿verdad? Y que así estaremos para siempre con Él. Algo en lo que hay que hacer hincapié, y es increíble que tengamos que recalcarlo, recordarlo, porque perdonen la expresión, pero hay cada cabezones allá afuera, hermanos. Perdone usted, pero de verdad hay cada cabezones allá afuera. No tengo otra palabra para calificarlo. Esa es bien suave en mi vocabulario, pero hay cada personaje allá afuera que dan ganas de agarrarlos por el cuello. Y Jesucristo ha dicho, y lo recoge en la Biblia en más de una ocasión, de que nosotros no sabemos el día ni la hora de su venida. Lo único que podemos estar seguros es de que Él va a volver, ¿verdad? Esa es la única certeza que nosotros tenemos, de que Él va a volver por su iglesia. Pero en cuanto al día y la hora, sus discípulos le han preguntado y Él responde de que nadie sabe. La idea es que nadie sabe. Pablo dice en cierta ocasión que los misterios que Dios ha revelado son para que nosotros los conozcamos, para que nosotros creamos. Dios nos dio ese don de entender algunas cosas, pero nos habla también de otros misterios que Dios no nos ha revelado, asuntos en los que Dios simplemente no nos ha dado luz, no nos ha dado entendimiento todavía. Eso está en la Biblia única y exclusivamente para que cuando suceda creamos, y que nos hablen también del poder o de la grandeza de Dios, que está muy por encima de nosotros, que sabe mucho más que nosotros, ¿verdad? Entonces, uno de esos misterios tiene que ver con la venida de Jesucristo, con el día y con la hora. La Biblia dice de que el día y la hora nadie lo sabrá, sino solamente el Padre. Aún así hay cada personaje que se dan de súper astutos tratando de profetizar el día y la hora. Hace unos años atrás, cuando yo hacía un estudio acerca de esto, me encontré varios videos en YouTube
que hablaban del día exacto y que te daban la hora exacta de la venida de Jesucristo, porque tenía que ser de acuerdo a no sé cuántos versículos que te citaban, pero se olvidaban de uno principal, y es que Jesucristo había dicho que no nos tocaba a nosotros saber el día y la hora. Así que no se deje conmover, no se deje engañar. Nosotros no sabemos, nadie en la tierra sabe el día y la hora en que Cristo vendrá por su iglesia. Hay ciertas señales que a medida que se van cumpliendo nos dicen a nosotros que el día y la hora está cerca. Pero con exactitud nadie sabe el día y la hora, sino solamente Dios. La Biblia dice que ni siquiera los ángeles lo saben, que nadie lo sabe sino solamente el Padre Celestial. Así que lo que tenemos que saber es esto: lo que Dios nos ha revelado es que Él vendrá. Lo que Él quiere es que nosotros vivamos preparados siempre para que en cualquier momento que esto suceda, nosotros partamos con Él. Dios no nos quiere desprevenidos. Por eso en la parábola de las 10 vírgenes se compara a una parte de la población con esas vírgenes desapercibidas que no se prepararon, que no estuvieron listas para la venida del novio. Pero la iglesia tiene que ser como las otras, las que sí se prepararon, las que estuvieron listas, porque no sabían la hora exacta, el momento exacto en el que venía el novio, pero sabían que venía. Así que se prepararon y estuvieron listas, tomaron aceite hasta de repuesto, ¿verdad? Para si se les acababa su aceite, y cuando vino el novio por ellas, ellas estaban listas y pudieron salir y entrar a las bodas con su novio. Nosotros tenemos que aprender la lección. Jesucristo nos quiere apercibidos, nos quiere preparados en todo tiempo, nos quiere preparados en todo lugar. Jesucristo, de hecho, la voluntad de Dios, quiero que entiendas, es que vivamos siempre listos para partir con Él, que vivamos siempre preparados para esa partida con Él, que vivamos siempre como si este fuese el último día de nuestra vida, como si este fuese el último momento de nuestra vida. Muchos cristianos no están tomando en cuenta este aspecto, este punto de la voluntad de Dios. Muchos cristianos no viven como si este fuese el último día. Vivimos más bien como enseña el mundo, como si este fuese el primer día del resto de nuestra vida. Nada más loco, ¿verdad? Nada más necio, porque Jesucristo nos enseña todo lo contrario, que debemos vivir como si este fuese el último día de nuestra vida, porque entonces vamos a prestar atención a las cosas que de verdad tienen valor, a las cosas que de verdad son importantes y no a cualquier otra tontería. Jesucristo nos quiere siempre preparados porque Él prometió que va a venir, Él prometió que va a regresar. ¿Y qué va a pasar cuando Él regrese? Nosotros vamos a ser arrebatados con Él primeramente. Vamos a ser llevados con Él y vamos a participar de la mayor fiesta de todos los tiempos. La mayor boda de todos los tiempos. 7 años vamos a estar con el Señor en bodas nada más. Imagínese eso, 7 años de fiesta con nuestro Señor. Créame, amigo, usted no se quiere perder esa fiesta. Si hay un acontecimiento que usted no se quiere perder, es la venida de Cristo Jesús. Es el arrebatamiento, mejor dicho, de su iglesia. Usted quiere estar listo para ese día. Usted quiere estar listo para cuando Él venga por su iglesia. Usted no se quiere perder ese día. ¿Qué nos dice la Escritura? Que después Él va a venir y va a establecer su reino aquí en la tierra. Va a venir, hermanos, a establecer y a gobernar la tierra con mano de hierro. Usted no quiere perderse ese arrebatamiento, hermanos, porque usted va a querer estar en las bodas del Cordero. Esto es lo que Jesucristo está haciendo. Desde que Él ascendió a los cielos, desde que Él fue recibido arriba, cosa de la que nos habla, por ejemplo, el Salmo 24. Desde ese momento en que Él fue recibido arriba, Él está sentado a la diestra del Padre y vive y nos envió su Espíritu Santo para que seamos testigos y vive para interceder por nosotros y vive
preparándonos lugar para ese momento en el que seamos llevados con Él. Y vive desde entonces sometiendo a sus enemigos a sus pies, ¿verdad? Y vive preparándonos para ese momento crucial en la historia cuando Él venga por su iglesia. Amigos, escuchen, este es el momento más importante de nuestras vidas. Este es el momento para el cual nosotros tenemos que estar listos. Este es el día para el cual nos ha llamado Dios y usted no se quiere perder ese día. Jesucristo ascendió hace miles de años atrás y prometió que iba a regresar. Todo lo que Él ha prometido se ha cumplido hasta ahora. Y esto es señal de que esa promesa también se va a cumplir. Así que llénese de ánimo, llénese de valor, decídase de una vez por Cristo. Tome toda la armadura de Dios, tome toda la provisión de Dios para que usted pueda ser transformado en un nuevo hombre, para que usted pueda vivir conforme a las Escrituras, para que usted pueda vivir predicando, siendo un testimonio vivo de la presencia de Dios en su vida, del Evangelio de Jesucristo y de su poder para cambiar y transformar, para que cuando llegue ese día usted esté listo, parta con Él y pueda escuchar de nuestro buen Dios aquellas palabras que todos queremos escuchar. Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar estas palabras? ¿Cuántos de ustedes están listos para escucharlas? ¿Cuántos de ustedes han vivido de forma tal que cuando estemos delante de Él lo vayamos a escuchar? Sinceramente, quiero que seamos sinceros con nosotros mismos en este momento. La pregunta es, ¿estamos listos para la venida del Señor? ¿Estamos listos para el arrebatamiento? ¿Estamos listos para presentarnos delante de nuestro Dios? ¿Hemos verdaderamente negado nuestra vida por amor a Cristo Jesús? ¿Estamos viviendo para Él verdaderamente? ¿Qué estás haciendo? Si no estás listo, la pregunta es, ¿qué rayos estás haciendo? ¿En qué te estás perdiendo? Necesitas a Cristo Jesús, necesitas la llenura del Espíritu Santo que Él prometió para que puedas vivir de forma tal que cuando ese día llegue te puedas ir con Él. Y no solamente irte con Él, sino que te partas así como partió Pablo, sabiendo de que había logrado aquello para lo cual fue llamado, sabiendo de que había conseguido, ¿verdad?, aquello para lo cual había sido llamado y que le estaba esperando la corona de vida. Para que tengas esa certidumbre, para que tengas esa certeza el día que sea que mueras o sea que vayas con Él o que sea Él venga por la iglesia de la forma que sea, que cuando ese día llegue en el que te encuentres con tu Señor, hayas podido vivir una vida que de verdad le haya dado gloria a Él. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos esa intercesión de Dios delante de Jesucristo delante de Dios. Necesitamos precisamente esa entrega, hermanos. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Sin eso no lo vamos a lograr. Pero lo importante aquí es que está a tu alcance. No es algo imposible. Todavía estás a tiempo de alcanzarlo. Todavía estás a tiempo de ser lleno del Espíritu Santo. Todavía estás a tiempo de decidirte por Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo quiero orar por mis hermanos, quiero ponerlos delante de ti, quiero ponerme a mí mismo delante de ti, Señor del cielo, para que en el nombre de Cristo Jesús podamos hoy recibir esa llenura del Espíritu Santo, que podamos ser llenos del Espíritu Santo que tú enviaste, mi Dios del cielo, para que seamos capaces, mi Dios amado, de ser testigos, para que seamos capaces de recordar e interpretar tu palabra, para que seamos capaces, mi Dios amado, de vivir conforme a la plenitud de Cristo Jesús, para ser transformados conforme a la imagen de aquel varón perfecto, de Cristo Jesús, nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, queremos pedirte, mi Rey de la Gloria, por cada una de las personas que conforman nuestra congregación y por cada una de las personas que escuchan estas palabras, que ven estos mensajes, mi Dios del cielo, para que tu presencia en ellos los convenza de pecado, de justicia, de juicio, de la necesidad que tenemos del perdón y de la llenura del Espíritu Santo, mi Dios amado.
para que no sigamos viviendo, mi Dios amado, como quien no tiene esperanza, para que no sigamos viviendo como quien no tiene Dios, para que no sigamos viviendo ajenos a la vida divina en nosotros, mi Rey. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que en esta hora podamos, mi Dios amado, hacer un acto de verdadero arrepentimiento, que nos acerquemos a ti, que seamos llenos de tu Espíritu Santo y vivamos una vida que te dé gloria y que te dé honra, mi Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús, que cuando ese día llegue, mi Dios amado, ninguno de los que haya escuchado estas palabras, mi Dios amado, se quede atrás, mi Dios de la gloria. Que seamos llevados, mi Dios amado, por tus ángeles, por tu Espíritu Santo, a tu presencia para estar para siempre contigo, mi Dios de la gloria, por el resto de nuestras vidas, por el resto de la eternidad, mi Dios de la gloria. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, glorifica tu nombre en nuestras vidas, glorifica tu nombre en nuestro ser, mi Dios de la gloria, y que en lo que nos queda de vida podamos vivir verdaderamente conforme a tus estatutos, conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos la gloria y la honra, mi Dios amado, por los siglos de los siglos. Y yo pongo delante de ti a mi vida y la vida de mis hermanos y mis amigos que escuchan, mi Dios amado, estas palabras, para que ellos también sean llevados a ti, mi Dios, en la gloria, para que ellos también sean arrebatados, para que ellos también sean llenos del Espíritu Santo, para que todos seamos llenos, mi Dios amado, de tu poder, de tu gloria, mi Dios amado, para testificar de tu grandeza y de tu palabra, mi Dios de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos, Padre, y te exaltamos, Señor, porque tú te lo mereces, Dios. Amén, amén, amén y amén. Y si tú eres uno de los que reconoces tu necesidad de Jesucristo, si tú eres uno de los que reconoces tu necesidad de Jesucristo, quiero decirte que lo único que necesitas es creer en tu corazón y confesar con tus labios que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Así que lo único que necesitas es esto: creer en tu corazón y confesar con tus labios, con tu boca, en tus propias palabras, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de los muertos. Si haces esto, has llegado a ser parte de la iglesia. Si no sabes cómo hacerlo, yo te puedo guiar. Puedes repetir después de mí estas palabras: Padre, Dios amado, yo creo. Yo creo en Jesucristo, creo en su poder, creo en su muerte expiatoria y en su resurrección. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que yo parta contigo cuando tú vengas con tu iglesia. Ayúdame a hacer tu voluntad en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Es una oración sencilla, pero que cambia el resto de tu vida. Son palabras sencillas, pero has firmado tu salvación con tus palabras. Has confesado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y eso te hace parte de la iglesia, te hace parte de esas huestes de hijos de Dios que han sido recibidos, que han sido llenos del Espíritu Santo y que son armados como testigos de la resurrección de Jesucristo. Has pasado de muerte a vida, has pasado de tinieblas a luz, has pasado a ser parte de la iglesia, de aquellos que serán arrebatados, que se irán con Cristo Jesús para siempre estar con Él. Desde entonces, quiero darte la bienvenida, quiero felicitarte, quiero decirte que ahora lo único que necesitas es crecer en la salvación, crecer en el conocimiento de Dios. Necesitas leer la Biblia, necesitas orar, habla con Dios, acércate a una iglesia que predique única y exclusivamente la Biblia, que predique única y exclusivamente a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y aquello que se halla en la Biblia, y crece, afírmate en esa congregación y crece, madura en la fe para que llegues a hacer grandes proezas en la presencia de Dios. Dios te va a guiar, Dios te va a guardar y te va a bendecir a partir de ahora. Amén. Quiero darte la bienvenida, felicidades, de verdad que sí. Que Dios te bendiga y te guarde y que te ponga bien en alto, que te llene de su Espíritu Santo
quiero darte las gracias por haber prestado atención. Sigue con nosotros en estas transmisiones. Ya pronto, si Dios quiere, vamos a estar comenzando a reunirnos también acá en físico. Y quiero ya para irnos despidiendo y cerrando este mensaje, volver a felicitar, bueno, habíamos dicho a Eduardo, habíamos dicho a Jesús y a Manuel, que cumplieron años hace poco. A Loreli también cumplió años hace poco, hace unos días, justamente el mismo día que celebrábamos la ascensión de Jesucristo. Así que felicidades a ella también, que Dios te bendiga mucho y te guarde. Y a todos mis hermanos de la congregación, recuerden que seguimos necesitando de sus ofrendas, de sus oraciones, seguimos necesitando de sus llamadas, llámense uno a otros, anímense unos a otros a cumplir con la palabra del Señor, a velar en oración, velemos en oración los unos por los otros, intercedamos los unos por los otros. Recuerde de darle like, compartir este mensaje aquí más adelante cuando esté en YouTube también, más tarde hoy. Gracias por su atención, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga. Y el martes a las 6 de la tarde tenemos oración, así que no se lo pierda. Y el próximo domingo también, 11 de la mañana, aquí en este canal. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los guarde, y será entonces hasta la próxima. Que el Señor los bendiga.